Un saludo para todos. Mi nombre es Tatiana Salazar Marín. Soy docente de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hoy me dispongo a presentarles la ponencia La indagación como práctica científica y estrategia de enseñanza de las ciencias, retos y perspectivas. Ponencia que además se deriva de mi tesis doctoral, a partir de la cual pretendo realizar una evaluación de impacto de un programa de carácter nacional, el programa ONDAS, desarrollado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Programa que hace más de 20 años está formando en competencias científicas e investigación a los niños, niñas y adolescentes del país. Mi pretensión es evaluar el impacto de la propuesta pedagógica y metodológica del programa en la argumentación y en las actitudes hacia la ciencia de sus participantes en el departamento de Risaralda, entendiendo además que esos dos elementos constituyen componentes claves del pensamiento crítico. Particularmente en esta ponencia me dispondré a presentarles el resultado de la revisión de la literatura en el campo de la indagación como práctica científica y estrategia de enseñanza, entendiendo precisamente que la indagación es una de las apuestas metodológicas del programa ONDAS. Además de la revisión de la literatura, comentaré un poco de qué manera el programa articula su formación en ciencias a una apuesta como la indagación. En el marco de lo expuesto, es necesario entonces empezar contextualizando el reto que tiene la escuela actual. El contexto educativo actual tiene un desafío y es precisamente formar o alfabetizar científicamente a los niños, niñas y adolescentes para que puedan participar y tomar decisiones en una nueva sociedad, cada vez más impregnada y mediatizada por los avances en ciencia y tecnología. Esto implica entonces ajustar la formación en ciencia, trascender, superar precisamente los conocimientos conceptuales y disciplinares y dotar con competencias que le permitan a los niños, niñas y adolescentes participar crítica y reflexivamente en sus propios territorios, en sus comunidades, bajo problemáticas e intereses detectados por ellos mismos. En este marco, la formación en ciencias implicaría dotar herramientas, habilidades, actitudes, conocimientos, disposiciones físicas, psicológicas y cognitivas para participar precisamente en esa nueva sociedad. E implicaría además hacer unos ajustes a la formación en ciencias en términos del concepto, que implica formar en ciencias, implica también entender la ciencia como una cultura. Ese proceso de culturización científica, como señala Jiménez, implica llevar a la escuela conceptos, ideas que le permitan entender y prácticas que le permitan entender a los estudiantes que la ciencia es útil, que la ciencia puede ser realizada en diferentes escenarios y que no solamente es un asunto de élites y de personas que aisladas trabajan, ¿sí?, al margen precisamente de la sociedad. Y esto implicaría entonces llevar a la escuela nuevas metodologías o metodologías de enseñanza que realmente permitan cumplir estos propósitos de alfabetización. De acuerdo con lo referido en la literatura, la indagación actuaría precisamente como un enfoque didáctico, una herramienta potente para tales fines. Vale entonces la pena aclarar que se encuentran en la literatura dos grandes visiones acerca de la indagación. De un lado, como una estrategia de enseñanza de las ciencias y de otro, como una práctica científica. Cuando se percibe precisamente como estrategia de enseñanza, se considera como una herramienta que puede posibilitar reconfigurar el papel de la ciencia y su utilidad desde lo escolar, entenderla como una metodología útil para enseñar y aprender ciencia y sobre ciencia, como un enfoque didáctico que permite partir de problemas reales y comunes y explorar cooperativamente el saber y no reproducirlo como si fuera ya terminado. Y como práctica científica, se habla entonces de esos procesos, de esas capacidades que ha de aprender el estudiante para investigar y aprender ciencia útil en la escuela, como ese conjunto complejo de habilidades de pensamiento que se emplean para poder plantear hipótesis, obtener hallazgos, explicar y construir ideas relevantes sobre un fenómeno determinado. Precisamente desde estas dos visiones de la indagación que funciona la apuesta metodológica del programa ONDAS, desde la enseñanza de las ciencias por indagación. El programa, precisamente en su propuesta metodológica y pedagógica, se basa en el estudio de situaciones sociocientíficas que conducen a los niños a preguntarse, a plantear hipótesis, experimentar, comprobar, reflexionar, comprender el mundo a partir de la investigación y la indagación escolar. En este escenario, los niños formulan un proyecto, lo desarrollan y comunican los resultados. Y a la par van desarrollando una serie de habilidades y actitudes para la ciencia, que el programa como tal denomina habilidades de la mente, del cuerpo y los sentidos, habilidades sociales y del carácter y el corazón. Toda esta propuesta metodológica y pedagógica, que en últimas muestra cómo realmente se trabaja las ciencias mediadas por la indagación, permite además la formación de una serie de competencias científicas e investigativas que dan lugar a procesos superiores como la argumentación y el pensamiento crítico, lo que además muestra las bondades del programa
pero particularmente de la enseñanza de las ciencias por indagación, en este marco específicamente. Igual que como podría verse discursivamente desde el programa Ondas, la literatura da cuenta de de las potencialidades precisamente de la indagación en la escuela. En este marco voy a referir brevemente el ejercicio de búsqueda realizado precisamente en bases de datos y gestores de búsqueda como Scopus, ScienceDirect, JGestor, Google Scholar, repositorios institucionales con términos como Inquiry Based Teaching, Inquiry Based Science Teaching, Inquiry Based Science Teaching and Learning. Allí, precisamente en esta búsqueda, entre muchos documentos encontré 25 textos publicados en América, en Europa, en Asia, África y Oceanía, como se percibe en pantalla. Los resultados de estas investigaciones plantean precisamente una serie de potencialidades de la indagación guiada. Refieren cómo ese ejercicio instruccional, secuencial, riguroso y mediado por el docente da lugar a una serie de bondades en el proceso escolar, como lo plantean Cristóbal y García, Samara Pungabán, González, de la Blanca, Albertos, entre otros. Además, esta literatura refiere que la indagación constituye una estrategia que incide en las actitudes y en la motivación. El estudiante se motiva en el marco de ejercicios que le permiten la toma de decisiones y su participación protagónica para la construcción del saber, como lo señala Shamsuddin, Busquets, Moeni, Ortiz y Greca. Pero además, la formación basada en indagación trasciende la visión expositiva de conceptos científicos y conduce a la exploración y construcción práctica del conocimiento, como lo señala Camaño. Esto quiere decir que además de lo conceptual, los estudiantes fortalecen una serie de habilidades que son también procedimentales y actitudinales en el marco de la construcción práctica del saber. Otras investigaciones como las de Clevolou y Bish señalan precisamente la relación entre la indagación y el pensamiento crítico, da cuenta de las potencialidades que tiene la indagación para los niños en la toma de decisiones, en el cuestionamiento permanente, en el establecimiento de rutas que le permiten actuar en pro de la resolución de una situación o problema particular en el aula de clase. Gillis y Jiménez señalan además una serie de bondades relacionadas con el lenguaje científico, cómo la indagación permite que los niños desarrollen competencias argumentativas, comunicativas, un lenguaje científico en el uso mismo, pero además cómo permite la exploración de capacidades creativas y propositivas del estudiantado. Sin embargo, algunos de los estudios, como el de Tierno, refiere la escasa formación científica de los futuros maestros y la poca presencia de la indagación en el microcurrículo. Se habla entonces de las bondades, de las potencialidades que tiene la indagación. De hecho, Ondas pareciera ser el reflejo de ello. La indagación misma muestra precisamente cómo en la formación en ciencias podría generar otros beneficios. En este marco entonces se concluye que no existe una visión unificada acerca del concepto de indagación y sus implicaciones en el contexto escolar, que los estudios sí señalan las potencialidades de la indagación para el desarrollo del pensamiento crítico, de la creatividad, de un lenguaje científico, así como para el trabajo en equipo, para asumir la ciencia como un ejercicio colectivo. Los estudios señalan también la posibilidad de articular la ciencia conceptos, la enseñanza, perdón, de conceptos, procedimientos, habilidades, actitudes hacia el aprendizaje de las ciencias mediante la investigación escolar. Y refieren o ponen en primer lugar las potencialidades de la investigación guiada, esto es de la instrucción orientada y previamente planificada para el desarrollo de procesos investigativos a nivel escolar, como lo sugiere el curso. Así pues, cierro entonces esta presentación diciendo que bajo todas estas potencialidades referidas y todo lo planteado, Ondas, incluso como un programa nacional, usa además la indagación como estrategia para la enseñanza de la ciencia, como seguramente lo harán otros programas alrededor del mundo. Muchísimas gracias, espero haber sido clara con mi presentación.